de un artista varón, se habla de su obra. Cuando se habla de una artista mujer, se hablan de otras muchas cosas, si se acostaba, con quién se levantaba, si fue, vino, volvió, y el romanticeo romántico. Y ahí es donde yo digo, ¿estamos hablando de romances o de pintura? Y hay una biopic de esta, iba a decir de la Niña Fontana, se me la pinza, de Ilma af Klint. Hay una película que han rodado, yo no la he visto aún. El problema de Ilma es que es sueca y yo no sé sueco, por lo que me cuesta mucho entender lo poco que hay. Son traducciones del inglés, del sueco al inglés y ya yo al andaluz. Y ahí andamos, y en las traducciones se pierde información. Pero el problema con esta muchacha es que hay dos películas. La última del 2020 se puede ver en Filming. Y es la vida de... Pero yo he visto el tráiler y me la ponen besándose con otra persona. Y yo esperaba verla pintando. Es lo que a mí me molesta y me duele, que seguramente no es... No, la película no creo, está grabándose, que sea de eso. Que yo creo que va de una vida de una señora pintora. Porque claro, si me ponen como ejemplo de 2 horas y resumen 2 horas en un minutito y me zampan eso, yo me quedo un poco diciendo, ¿de qué me van a hablar? Hay otro documental de ella y de su vida, más antiguo. El problema es que está en inglés y yo no lo he querido ver. Yo, para documentarme sobre esto, me faltó aprender sueco ya. Entre el inglés, lo que yo preguntando, a la fundación, que ella tiene una fundación que han creado, me sueltan parrafadas en inglés y textos en inglés que yo voy a ir traduciendo como puedo y voy buscando información. Y ahora tenía una mesa de información horrorosa, se me metió por medio Kandinsky, Mondrian y digo, espera, yo iba a hablar de Ilma porque estoy ya aquí en una fiesta con 20. No, necesito hablar con uno porque es que yo me quiero ir a mi casa y vosotros también. Y si no vamos a estar aquí hablando eternamente, ya os digo, empiezo a hablar de uno y voy tirando y me sale otro, y entonces yo no digo para la siguiente, para la otra. Y yo no sé cuándo me voy a jubilar, pero va para largo, va para largo. Porque hay mucho que contar y que explicar. Pero sí es verdad que como este año es año Picasso, creo que para el año que viene hablaré de Picasso, de su etapa azul y ya veré qué hago. Pues eso. ¿Y os acordáis de la charla que yo de Picasso? ¿Sí? Hace 12 años ya, la primera que di. Mi primera charla que di, novata yo, era de Picasso y es lo peor que puede hacer una persona. Utilizar a un pintor súper longevo que vivió 83 años, corregidme, y pintó, fue súper prolífico, pintó muchísima obra. Eso que era inabarcable, que pude, no sé... 45.000. Yo qué sé, era como un discurso de Castro, iba a estar yo aquí con vosotros 5 horas. Bueno, pues la señora de ahora... a mí es que se me olvidó como a vosotros la charla que yo di sobre Picasso hace 12 años. De modo que cuando me encuentro a esta señora que ha vivido 82 años y ha tenido una doble vida y ha pintado 1.600 obras, ha escrito 124 libros y he escrito 26.000 páginas, habéis traído café y mantita, ¿verdad? Porque yo me he traído hasta las gafas de ropa cuando salgamos al amanecer. Horroroso. Eso, mucho que abarcar y luego hay que reducir. Así que ya veis esto. Otra cosa que me indigna y me enfurece, oh Dios mío, estoy soltando mucho. Resulta que en el 2000, no me quiero equivocar de año, del 2012, el MoMA, el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, hizo una exposición para celebrar el centenario de la abstracción, de la invención de la abstracción.
Entonces ellos hicieron una recopilación. Venga, ¿quiénes son los padres de la abstracción? Por supuesto, Super Kandinsky, por supuesto Mondrian, llamemos a esta, al otro y al de la moto. Y aquí están los de la Fundación Ars Clint. Oiga, que aunque no nos hagan los suecos, que nosotros tenemos aquí una señora que Ilma, que también hizo obra abstracta. ¿Perdona? ¿Qué? No sé de qué me habla. Y se hicieron los suecos, los del MoMA. Así que lo que hicieron, pues eso, la ignoraron. Y bueno, se lió una muy gorda porque decían, vamos a ver, ¿cómo vas a ignorar a una persona que fue la que en teoría inventó el arte abstracto en una exposición de los pioneros del arte abstracto? Y eso ocurrió en el 2012, anteayer. Así que lo único que podemos hacer es ponerla en su lugar y darle el lugar que ocupa. Ella tuvo una doble vida. Ella vivió del arte y aunque en algún momento tuvo apuros económicos, trabajó muy bien y tuvo un montón de producción artística. Su obra se sigue vendiendo ahora. No es una artista de primera fila, no es súper famosa, pero que sus cuadros se cotizan, se siguen vendiendo. Esto es una obra suya y es una página en la que venden, si queréis lo podéis comprar. Y está al revés, y está todo súper bien documentado y bien puesto. ¿Le he dado no, fallo mío. ¿Ves? Funciona perfectamente, si yo sabía que esto tenía que funcionar. Bueno, pues eso, como os comentaba, el MoMA hizo esa maravillosa exposición en la que invitan a Kandinsky. Kandinsky, ¿cuándo fue? 1910 escribió el libro de lo espiritual en el arte. Y en teoría, esta es la primera obra abstracta, en teoría. Suponemos que es el borrador de esta otra obra que ya sí se hizo al óleo. Esto es una acuarela y esto es al óleo. Fijaos en esta mancha de aquí, en esta mancha de aquí, y se supone que es un borrador, un boceto previo. Pero, las malas lenguas dicen que puede que esta acuarela la pintara después de haber hecho el cuadro y le pusiera fecha previa. Dios, que tampoco vamos a preguntarle ahora a Kandinsky qué es lo que hizo realmente. Pero es, en cierto modo, la línea roja que traza el MoMA para decir, y a partir de 1910 se empieza con la abstracción. Vale. Os he colado un Klimt de la señora Ilma, que es esto, y no os habéis dado cuenta. Ahí la lleváis. Vale, camino de la abstracción. Venga, vamos a intentar entenderlo. Se empieza con el figurativo y la intención de estos señores abstractos era buscar la esencia de las cosas, la retícula cósmica. De verdad, no os riáis de mí, no penséis que de verdad, es que a mí esto me estaba recordando a los Jesús, no sé si os acordáis de algunos del tema, porque es que empiezo a leer toda la información que hablan y yo digo, pues no entiendo por qué excluyeron a Ilma de la exposición del MoMA, porque tanto Kandinsky, del quien os acabo de hablar, como de Mondrian, eran todos teosofistas. A ver cómo lo explico. A ver cómo lo cuento. Resulta que estamos hablando de 1800, finales de 1862, 70, 80, 90, 1900... Acabamos de descubrir la máquina de vapor. Estamos descubriendo que la luz se divide en el espectro y que hay partículas. Estamos descubriendo que hay un montón de cosas que existen con nosotros y no somos capaces de percibirlas, como las ondas electromagnéticas que están y no las vemos, como las bacterias y los virus que están y no las vemos. Entonces hay un interés por descubrir o plasmar esas cosas que hay y no vemos. Además, se inventa la fotografía, que libera al artista de tener que hacer arte figurativo. Pues si lo quiere igual, hazle una foto
y yo puedo hacer otras cosas, no hay problema con eso. Y ya os digo, él cree firmemente que hay una realidad esencial tras lo que vemos y trata de descodificarlo. Eso es Kandinsky. Este es Mondrian. Mondrian busca la retícula cósmica, no os riáis por favor, intenta representar con el no color blanco la presencia de todos los colores, estamos lo de las ondas electromagnéticas, la ausencia del negro también, y él busca lo más esencial de todo. Y lo esencial son los tres colores primarios, amarillo, rojo y azul, y el no color negro y el no color blanco. Eso de Mondrian. Mondrian era un personaje un poco peculiar, no lo siguiente. Él había prohibido el color verde en su casa, él quería todo lo más esencial y lo más puro posible. En el Thyssen de Madrid hay un cuadro suyo inacabado que cuando uno lo ve no lo entiende. Y estos son un puñado de cintas de... la cinta que usan los electricistas, que son de colorines, azul, negra, amarilla, pues él traza una especie de enrejado y ese es el boceto. Él está buscando el famoso entramado cósmico y él busca siempre esa esencia. Mondrian está súper interesado en una corriente que ellos piensan que todo se une. Es como muy mindfulness, es como decir que no importan las religiones porque todo confluye en un único ser y está en esa corriente. De ahí surge el teosofismo, que piensan que el cristianismo, el islam, el budismo y todas las corrientes, todos creen en lo mismo y todo es buscar la esencia y lo que une a todo el mundo. Están todos en esa línea y por eso surge esta movida. A la vez y además, en esa época se pone muy de moda el espiritismo. Muy de moda. Pensar que no tenían ni Skype ni WhatsApp para comunicarse con la gente. Y quizás era una forma que como tampoco tenían vacuna ni penicilina todavía y se moría la gente, que no veas cómo se morían, pues era otra forma de mantenerse en contacto con seres queridos. Además, si no sabían que las ondas electromagnéticas existían, a lo mejor los espíritus también existen, pero no tenemos forma humana aún de demostrarlo, no tenemos aún la tecnología que nos lo permite sentir, ver o percibir. Entonces, con este caldo de cultivo y este mejunje que os he montado aquí, es normal que este señor fuera súper fan de los teosofistas y quería que lo metieran en el club, y él quería que el jefe, quería conocer el jefe. Mondrian era una persona muy importante y Rudolf Stein, el presidente de la Sociedad Teosófica, no lo conoció, no quiso conocerlo, le escribió, le dijo, oye, mira, en ningún momento Rudolf tuvo interés por conocer a Mondrian. Pasamos al siguiente. Malevich, otro, ¿qué tal baila? Suprematismo ruso, más de lo mismo, súper esencial, esto y lo otro. Y os acabo de colar, os he colado una Afklint. Si os dije que Mondrian es lo esencial, más esencial, los colores primarios, esta ya sabéis que no es un Mondrian. Y si hablaba de la retícula cósmica y que siempre eran líneas rectas, esta tampoco es un Mondrian. Pero ella esto lo está pintando antes que él. Malevich, ahí ya me pilláis un poquito más sueltecilla, pero esto es un Yilmaz Klein, no es un Malevich, y lo está haciendo antes que Malevich. Y el MoMA dijo que no era suficientemente abstracta. Me duele, ahí estoy yo, con eso estoy escocía. Bueno, pues vamos a conocer a la madre de la abstracción. Ya sabéis, nace en 1862. La familia en la que se educa, la que tiene la suerte de nacer, es una familia muy bien posicionada. Además, estaban al tanto de los últimos avances técnicos. Eran marinos mercantes también, de modo que pues tenían que estaban al tanto de que si había radios o no, o se estaban inventando, pero aún eran muy caras y no se podían permitir eso y demás.
Pero si aquí hay que ponerse una medalla o romper la cinta por llegar el primero, Ilma no fue la primera artista abstracta. Es que os dije, empecé a hablar de uno y terminé hablando de 20. La primera artista abstracta realmente es Georgiana Houghton, nacida en 1814 y muere en 1884. Os comenté que el espiritismo era una práctica muy habitual. La gente quedaba para una sesión de espiritismo y se tomaba un café o dos, que era lo normal y se veía bien y no era tan terrible. No tiene las connotaciones de peli de terror que tienen ahora. Era una cosa, de verdad, yo lo único que quiero es que lo entendáis, que no tiene esas connotaciones negativas que tienen hoy en día. Esto es escritura automática. Espérate. Apollinaire, Dalí, 1914, 1814. Esta señora ya lo inventó 100 años, 50 años antes que Dalí, los surrealistas. Eso de entrar así como en trance y dejarse no sé, el subconsciente, los espíritus, una presencia, algo te guíe la mano, dejarte llevar. Es muy de los 60 también. Esta señora pues hace esas cosas. ¿Y por qué? Porque a esta señora, a Georgiana, que por cierto es española, a pesar del nombre, nació en Canarias, en el seno de una familia británica, que también eran marinos mercantes, que están por todas partes, están en todos los puertos. Nace en Canarias, pero no se educa de una manera tan intelectual como Ilma. Y se le muere, es las cosas de la época y de no que hubiera medicamentos, se le muere una hermana. De modo que la hermana pequeña de Georgiana se pintaba súper bien, pero no tenía formación académica ninguna. Y Georgiana, en el afán de comunicarse con su hermana, pues hacía sesiones de espiritismo, entraba en trance, y como a la hermana lo que más le gustaba era pintar, ella dejaba su cuerpo libre para que la hermana la poseyera y pintaba la hermana a través de Georgiana. ¿Me estáis siguiendo? ¿No? Es un poco, sí, yo veo las caras, pero de verdad, a ver, que yo no fumo, ¿eh? Bien. Esto es lo que hace Georgiana. Es que ahora voy a hablar de Ilma y tú dices, ¿por qué se parecen tanto? Digo, pues no lo sé, pero son tremendamente similares. Georgiana hace una exposición. Lo que pasa que la persona con la que se asocia para hacer ese tipo de trabajos es un fotógrafo de estos que en la época trucaban las fotos para que se vieran los espíritus que no eran capaces de captar las cámaras en aquel momento. Yo no entro a decir si hay o no hay. Yo digo que es que no se pueden ver porque no tenemos la tecnología todavía. De modo que quien crea me parece fantástico y quien no crea también, porque es verdad, pues ya está, ya descubriremos qué es lo que pasa en realidad. Así os quedáis todos tranquilos y calmados. Vale, pues lo que ocurre con Georgiana es que se asocia con este señor, descubren que es un estafador y a ella le salpica. Y claro, muere en la ruina y desconocida. Lo que pasa es que como estaba en un círculo de espiritistas, de una asociación, de una religión de esta, de no sé cuáles y demás, legó mucha parte de su trabajo a el centro al que ella pertenecía. Vamos a ver, esto es como si tú los cuadritos tuyos se los regalas a la iglesia de tu pueblo, lo mismo. Pues ella hizo lo suyo de sus cosas y sus actividades. Están en Australia. Y ahí están diciendo al desempolvar a los trasteros, dicen, ostras, esta señora pintó antes, así que si hay que darle una medalla de yo fui la primera, hay que dársela a ella. Y entonces, ¿por qué no estoy hablando de ella y no de Ilma? Porque esta señora no llevó doble vida y porque esta señora no se formó como pintora, era una aficionadilla que le salió bien la movida, pero le jugó la vida una muy mala pasada. Así que pasamos a otra. Vamos con Ilma. Ilma nace en Suecia en 1862 en esta familia que es muy ilustrada, tan pendiente de que sus hijos tengan una muy buena formación, que la llevan a unas clases
pintura. Además también hace la secundaria sueca de arte. Y allí destaca especialmente la secundaria sueca de arte para niñas, porque en aquella época todavía se por género. Ahora, en Suecia por lo menos podían estudiar, lo que no en otros países, ya nos iban cogiendo de la delantera. En aquella época las mujeres se pensaba que lo que mejor podían crear eran bebés, pero mientras sí, mientras no, pudieran hacer otro tipo de trabajillo, como por ejemplo lo de crear bebés nada más, como fotocopiadora, como copiadora, como ilustradora, ese tipo de trabajillos sí. Los cuadros importantes, eso para los hombres, y ellas para crear bebés y esas cosas como la inteligencia artificial ahora que nos ayuda a los artistas para hacer el trabajo feo y sucio. Así que bueno, pero por ahí es una vía, una ventana de oportunidad que se abre a las mujeres y algunas la aprovechan y muy bien. De modo que ella, después de hacer esa famosa secundaria, y termina la carrera, que por cierto la carrera, aparte de los hombres, le enseñan a hacer lo que debe hacer una señorita, pintar, bueno, yo no sé cómo se atrevió a pintar un desnudo, flores, animalitos, retratitos, bodegones y esas cositas bonitas propias de una señorita. Pero bueno, creen, porque le están investigando, yo os digo, es que 26.000 páginas en sueco no se leen en 2 noches. Están investigando y están probando. Además, si hay alguien que quiera que esté estudiando Bellas Artes o Historia del Arte y quiere sacarse el doctorado, ahí hay un filón para descubrir, que ahí tiene materia para trabajar y sacarse el doctorado. Este cuadro creen que es el que le valió una beca. Era muy buena en lo suyo. Le dieron un estudio, lo mejor de Estocolmo, de la capital, en el centro neurálgico donde estaba toda la esfera, todo el tema artístico, la bohemia artística del momento. Ella estaba ahí con todos, trabajando en lo suyo. Su obra, que es de lo que estoy hablando ahora mismo, el realismo, los paisajitos y demás. Que si conocía gente o no, yo paso de contároslo porque a mí me interesa su obra, tal y como ella pidió en su testamento, que ella no era importante, que lo importante era su obra. Y si tuvo o no pareja o vida o lo que fuera, pues no es relevante a la hora de su forma de pintar y demás. Pues el MoMA alegaba que ella no era artista. Digo, bueno, es que tenía una licenciatura, de hecho formaba parte de, mira, paso de decirlo, las society esas que a mí me tienen loca, asociación de mujeres artistas suecas de no sé qué, que estaba muy metida en el ajo. Me dio mucho coraje que dijeran que no era artista, muchísimo. Pues nada, y vive de manera independiente y autónoma. Lo que pasa, que yo os estoy contando la vida pública de ella, lo que todo el mundo ha conocido hasta ahora. Con 18 años, que estaba estudiando la carrera, se le muere, como a Georgina, las cosas de la época, la hermana de 10 años. Y le daba mucha pena, y como el espiritismo era una práctica habitual, ella utilizaba el espiritismo para comunicarse con su hermana fallecida. Y tenía su grupo de amigas con los que hacían sesiones de espiritismo, pero eso es igual que vosotros tenéis vuestro trabajo y vuestra vida, y luego en vuestra casa pues a lo mejor eres un friki del yo que sé y te encanta esa actividad, pero eso no tiene por qué tener nada que ver con tu vida profesional o pública, ya cada uno con sus cosas. Yo qué sé, a mí me gusta mucho nadar y a lo mejor yo me he cruzado el Atlántico y no os había enterado. Mentira, no. Pero claro, es que es algo así. Ella trabaja y lleva su vida y luego tiene su mundo paralelo. ¿Veis? Lo que le decía que hicieran, florecitas. Ella era muy buena en dibujo botánico, retratos, y vivía de pintar gente. Y ahora entramos al lado oscuro. Pues lo que os he dicho, hacía sus sesiones de espiritismo. A ver, yo esto se lo expliqué a los niños antes de entrenarme.
Me dice uno, maestra, ¿qué? Pues mi abuela tiene el salón igual. Y yo, ya. Falta el café, las pastitas y el té. Digo, no, y por cierto, aquí hay una figura religiosa. Este era el rinconcito en el que ellas 5 hacían sus sesiones de espiritismo. Esta imagen es una imagen de apoyo. Yo entiendo que esta les da un poco de yuyete, ¿no? Pero pensad que ellas estaban aquí, la que le tocaba entrar en trance se sentaba ahí y demás. Irma tenía una capacidad muy especial. Ella era la que era capaz de, en trance, mantener sus funciones motoras y poder hablar, escribir y dibujar mientras la poseían los espíritus. Quien se lo quiera creer, se lo cree, quien no, que lo piense de otra manera. Pero eso ocurrió. De modo que ella, como sabía que el tema, esto es de la película, es un fotograma de la peli, que ya os digo, que hablan de otras muchas cosas que me ha dolido a mí el tráiler de la peli. Pues eso, llevarse a doble vida y doble trabajo. De esto no lo sabía nada más que sus amigas y su grupo más cercano. Ellas hacían una oración, hablaban sobre el Nuevo Testamento, hablaban sobre la vida de Jesús. De verdad que era muy espiritual de espíritu, no penséis en espíritu de lo bueno. Y hacía las sesiones y ya está. Y por ahí era una forma, entiendo yo como artista, de liberarte de todo el peso y la carga académica y del pinta bien, no te salga de los filitos, proporciona, hazlo así, la luz de dónde va, a dónde viene, que muchos artistas utilizaron otras cositas para llegar al mismo punto. Algunos bebían cositas, otros tomaban otras cositas y ella simplemente llevaba un régimen vegano, vestía de negro, le dedicaba 3 horas diarias a pintar, yo creo que 3, no, yo creo que usaba 23 horas diarias porque todo lo que pintó no le dio tiempo. Pero llevaba eso, era muy metódica y muy programada y vamos, súper estupenda. Y ella sabía que la podían tomar por bruja y no la iban a quemar, pero la iban a mirar muy mal y era consciente y ella se lo callaba muy mucho. Sí es cierto que, ya te digo, le tenía sus espíritus y sus cosas con las que hablaba y los espíritus, yo creo que hacía un casting de espíritus de por pintaba bien para que la poseyeran los que pintaban bien. Vale. De hecho, bueno, eso está otro fotograma que aquí está pintando y para mí es muy ilustrativo del tamaño de alguna de la obra. Que yo no sé si ella pintaba así o lo hacía de otra manera, pero sí deciros eso, que esa necesidad de pintar lo oculto, lo que está detrás de nuestra realidad, estaba en todas partes. Kandinsky, lo mismo, igual. Mondrian, Malevich y todos esos también. Me pongo al día, vale. Y le hacen el encargo. Los espíritus la poseen y le dice, me sale hasta los nombres de los espíritus, y le dice, mira, queremos que nos hagan un templo y queremos que nos pinten 111 obras. Tranquilidad que yo voy a traer una de cada, no os agobiéis, que no vamos a ver las 1600, es que si no, cafelito para todo el mundo. Entonces, necesito que... Y ella pues dijo, vale, pues esto es como lo de la Virgen María, ¿no? Que dijo, pues hágase en mí tu voluntad, y ella se puso a pintar y a crear obras ahí, pero como churros, vamos. Así que empieza a crear las pinturas del templo. Esto es un proyecto del templo que iban a hacer, que la fundación suya sigue, la fundación que lleva su nombre promueve que diseñen un templo. Oye, ¿cómo es el templo que pensaba hacer Irma? Esto lo hizo ya en sus últimos años, porque todas las 1600 obras habría que ponerlas en alguna parte. Se ha pegado toda la vida pintando cuadros y no tiene casa para decorarla. Es que es complicado. Entonces eso, empieza la obra. A ver, yo como artista os explico.
es muy fácil. Yo no la veo tanto como un espiritista, que lo puede ser perfectamente, como un artista abstracto que dice, voy a trabajar sobre el caos primordial. ¿Por qué? Porque es lo primero que tengo que pintar, porque antes de nada estaba el caos, y eso es muy de la iconografía cristiana. Lo primero de todo era una masa informe de todo, y no había nada. Lo bueno es que esta mujer, como dejó los 126 libros escritos, dejó muy bien plasmado lo que sí, lo que no, lo que significa cada cosa. Cosa que yo ruego y por favor a todos los artistas abstractos que dejen algún manual, alguna piedra roseta, algún diccionario abstracto que me entienda la gente. Porque muchas veces vemos los cuadros abstractos y nos quedamos, no lo entiendo. Esta señora se ocupó en escribir. Cuando yo pinto de azul, significa que es el hombre. Cuando yo pongo una W, no hay aquí ninguna, no la vais a ver, significa la materia. La U significa el espíritu. No os preocupéis, que es que esto es la serie. Ella empezó a trabajar y esto es como un artista abstracto. Voy a empezar. Vale, no me gusta. Sí, bien. ¿Y si lo hago así? ¿Por qué no lo hago así? ¿Y si lo hago asado? Vamos a probar de esta manera, vamos a probar de esta otra. Voy a ver por aquí, voy a ver por allá. Y le das 7 vueltas y esto se llama una serie. Y es de superarte contemporáneo, y esta señora se la hacían los espíritus. Así que, así de sencillo. En ella escribe letras, palabras y significan cosas. Lo que pasa es que están en sueco y yo sueco no sé, pero lo voy traduciendo. Hace muchos espirales, muchos círculos y vamos a ir explicando poco a poco cada hornada que lanza, lo que va significando y lo que quiere ver. De esta manera vais a entender que a un artista contemporáneo o un artista abstracto o le sigue toda la vida o no te enteran de nada. Así que ella dice, las imágenes fueron pintadas directamente a través de mí, sin dibujos preliminares y con gran fuerza. No tenía idea de lo que se suponía que representaban las pinturas. Sin embargo, trabajé con rapidez y seguridad, sin cambiar ni una sola pincelada. Ya os digo, 193 pinturas. Caos primordial número 7 es esta. Además, encima las numera la tía, es que es súper organizada, me encanta. Esto es una fecundación. Aquí está el óvulo cuando lo atraviesan los espermatozoides. Yo no me acuerdo si eso estaba inventado cuando ella lo pintó, o se lo inventó ella, o se lo dijeron los espíritus. Todavía no lo tengo claro. Pero es el óvulo amarillo femenino dentro de la esencia de hombre azul y cómo se está gestando la vida. Y cómo surge el verde, que es la unión del azul con el amarillo para crear nueva vida. Y yo, ostras, es que cuando me lo explican así de bien, lo entiendo perfectamente. ¿Veis? Y vamos, ya veo yo más allá del tema, ya, bueno, aquí hay una U, aquí hay una W, y bueno, más palabras y demás, que ella, eso, la W representa al hombre y a la materia. La U representa a la mujer y a lo espiritual. Pues así es como fácil de leer. Tú ya vas viendo, claro, siempre está con la unión de dos polos, el hombre y la mujer, la materia y el espíritu. Pensad que acaban de darse cuenta de que la luz no solo es una luz, sino que también se puede hacer un arco iris, se divide en 7. Que tú ves un charquito de agua y no hay agua, que también hay un montón de pequeñas particulillas y corpúsculos. Entonces están todos súper fascinados con esa idea. Termina la tanda del caos y entonces ya como que ha calentado la mano y empieza con los 10 mayores. Se partió la cabeza creando el título. Es muy literal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 que me faltan, pero entenderme, eran muy mayores, enormes. ¿Y cómo lo pintaba esta buena señora? Ay, que me voy para atrás en vez de para adelante. Esta buena señora en trance cogía un papel enorme y como en aquella época no había témpera hobby porque estaban en Suecia, pues lo que cogían era huevito, tempera al huevo.
la tempera que hace pigmento, temple. Vaya, que estos eran los espíritus que sabían hacer temple al huevo y lo preparaba el temple al huevo aquí Irma antes de someterse a las sesiones de espiritismo. Entonces preparaba todo el follón para pintar, lo dejaba preparado, hacían la sesión y todo el jaleo y en trance ya ella se ponía a pintar. A ver, os lo cuento, que para pintar es que se usa palo y cuerda. Y digo, no vea los espíritus lo que se le ocurraban, ahí haciendo la geometría y el círculo áureo, las proporciones y todo ese tema. Digo, no vea, hacía un casting de espíritus a ver cuál le venía bien que la poseyera. Y pues eso, los pintaba al temple al huevo y luego los entelaba sobre una pared. Los 10 mayores es un trabajo en el que ella trata de representar la vida de una persona. Primero empezó el caos y se genera la vida y ahora está contando desde el nacimiento hasta la muerte de una persona a través de esos 10 cuadros. Es una cosa muy curiosa de ella que utiliza tonos pastel, los malva, eso en aquella época no era habitual. Pero entiendo que ella, con la formación que ella tenía como acuarelista y como ilustradora, para ella era una cosa muy cercana, que también hacía sus cuadros, sus óleos de retrato a las personas que le pagaban por ello. De modo que este cuadro es que es inmenso, es como las paredes grandes, es que es más grande de lo que está aquí representado. Este es el número 7 de los 10, la edad adulta. Entonces, como este es amarillo, esto es una mujer fértil, en plena floración, y aquí hay hijos y creaciones de vida, y las espirales suelen ser símbolos de expansión, pero no porque lo diga ella, lo que pasa es que encima lo deja escrito en los famosos 126 libros, de modo que es relativamente fácil seguirle el guión. Esto está pintado con temple al huevo sobre una tela, que luego lo pusieron en la tela, y eso, vamos a ver qué. 322 centímetros por 239, 3 por 2 y pico, bien servido. Pues eso, el amarillo es la mujer, la U es el espíritu, ¿dónde está la U? Aquí. La U es lo espiritual, la W es lo material, la Y no he sabido descubrir qué es lo que era porque la traducción Google del sueco al inglés y ya dije, mira, lo hizo un espíritu, ¿vale? Los círculos en unidad y contención. Yo creo que incluso ya con este código sois capaces de entender a Kandinsky, o a Mondrian, o a Malevich, o a quien venga. Seguimos. Ahora toca evolución. Y si os vais... ¿por qué? Pues mira, porque Darwin andaba por ahí en el aire. Eso estaba ahí. Y ella se hace eco de esos avances técnicos y científicos. Esto no es figurativo, aquí hay una persona, perdón, no es abstracto, hay una persona, bueno sí, pero pequeña licencia artística, que bien pintaban los espíritus. ¿Veis? Y va haciendo cosas y sigue trabajando sobre lo que es la luz, la oscuridad, lo bueno y lo malo, lo femenino y lo masculino, es todo el tiempo dándole vueltas a lo mismo. Así que no os agobiáis. Esto es muy de los 60, de verdad. Yo es que digo, yo no sabía que esta señora era tan innovadora. Otro, siguiente. Y le sigue a esto que era evolución, la estrella de 7 puntos. Y dice, jolín, pero es que se va viendo cómo va saltando de uno a otro y va cambiando pequeñas cosas. Venga, mucha W, porque en este caso era muy masculino y muy terrenal. Siguiente, esto sigue siendo la serie de estrellas de 7 puntas, está trabajando otro tipo de cuestiones. Todo esto está pintado en trance. Contemple. Pero, se le pone la madre enferma y tiene que cuidarla. Entonces se le lía todo y tiene que abandonar el famoso estudio en el que estaba en el centro de Estocolmo, super chupi guay,
lo deja porque ve que no puede, que va para adelante. Su vida espiritual, su vida material, la madre ciega, se le hace un poco bola la cosa y aparca la pintura por un tiempo y bueno, pues eso, se dedica a cuidar de la madre. Se va a una granja, ¿sabes yo? Pero sí que mantiene el tema de las sesiones espiritistas con las amigas. Y Rudolf Stein, el jefe de los teosóficos, de verdad que empecé a estudiarme una de las ramas estas y hay un montón de ramas, es como las religiones, que del cristianismo luego surgen evangelistas y protestantes y demás, pues con ese tipo de cuestiones filosóficas empiezan a surgir distintas ramas. Y bueno, hay una excepción, el Rudolf se hace jefe de su club de amigos y va a Estocolmo y ve, la conoce, o no sé por qué le suena, o ella también va a sus charlas de él y se conocen. Él no sabía que era pintora y ella le dijo, quiero que vengas a mi casa porque yo hago unas cosas cuando estoy en trance y esto es interesante. Y a él le pareció muchísimo más interesante que hablar con Mondrian o con Malevich. Así que fue a hablar con Ilma. Y fue al estudio. E Ilma le enseñó lo que hacía. Y le dijo cuando lo vio, ¿os acordáis de Picasso? Que cuando le enseñó la señorita d'Avignon, le dijo a Apollinaire fue, o el otro, sí creo que fue Apollinaire, el amigo, el poeta amigo, Apollinaire creo que era, le dijo, ¿te has tragado la guarra y las escupió en el cuadro? Pero no le dijo no lo ponga, le dijo eso. Bueno, pues cuando Rudolf, que no tenía ni idea de arte, ni era galerista, ni tenía ningún contacto con el arte, que Rudolf nada más que se dedicaba a estudiar las religiones y a sus sesiones de espiritismo, cuando ve esto le dice, esto mejor que no lo vea nadie hasta 20 años después que tú te mueras, lo menos. Y ella dijo, pues sí. Y ya está. Y se subió en una depresión, la pobre de Ilma, no Rudolf. Entonces Ilma, yo entiendo que entre que tuvo que dejar su trabajo, que la situación no le vino bien, y encima va el tontolaba del Rudolf, es que me está muy gordo, no lo voy a ocultar, le dijo esto que no lo vea nadie, pues yo entiendo que la idea era protegerla, porque es que la hubieran quemado, sabe Dios que si la ven haciendo estas cosas tan curiosas. Entonces, o la hubieran tildado de loca, o sabe Dios. Pasan unos 4 añitos, la madre se recupera, se pone mejor y ella vuelve y retoma otra vez su trabajo. Ella sigue trabajando con una compañera haciendo un libro de ilustraciones para la cirugía equina. ¿Y qué tiene que ver con los espíritus? Porque tiene que comer y tiene que seguir haciendo ese tipo de trabajo para poder seguir manteniéndose y a la vez sigue haciendo estas cosas que lo hacen los espíritus a través de ella, que saben un montón de color, de círculo cromático, de composición, saben una barbaridad todos los espíritus que la poseen. Así que, y sigue avanzando. Y decide pintar las piezas del altar. Yo le digo, esta señora dice que nada más que pintaba 3 horas al día, yo no me lo creo, yo creo que tenía que pintar 25 lo menos. De modo que hace las piezas del altar. Como es un camino de ascensión hacia el sol, el que nos irradia a todos con la luz, lo femenino, lo masculino, las espirales, la creación, siempre va en el mismo tema, pero va haciendo como variaciones y variaciones. Y también pinta esto, ya tendrá 40, 50 años. El árbol de la vida. Es un símbolo muy presente en la Biblia. Pues lo mismo, sigue haciendo variaciones sobre un tema. Yo sinceramente, yo cuando lo vi la primera vez, yo estos 2 huesos de níspero, pero luego me di cuenta que no, que yo al pronto dije, huesos de níspero, digo, no, manzanita, melocotones, y ya dije, no, el árbol, las raíces del árbol, cómo está aquí el corazón, sube,
y tiene 3 ondas. En la diapositiva que está en el ordenador que ha muerto tenía una ampliación súper buena en la que se veía lo mucho que sabían de geometría plana los espíritus que la poseían, porque enlaza todo con una precisión y una destreza que era una cosa admirable. De modo que eso, ¿veis? Lo femenino, lo masculino, siempre está dando vuelta a lo mismo. Aquí hay hormiguitas, y aquí hay palomas, y aquí había otro tipo de... no me acuerdo lo que hay, ¿vosotros lo veis mejor? Bueno, no importa, pero si os gusta, podéis ir a verlo a Suecia. Bueno, hace más, el cisne y la paloma. Os comentaba que en los arbolillos había pajaritos, entonces ya estaba rondando la idea de los pájaros, el cisne, la paloma. El cisne ya sabéis también que para la religión cristiana también tiene un montón de significado, de el nacimiento, no solo como el fénix, sino también la creación de la vida, como el pelícano y el follón este de la iconografía cristiana, que no voy a entrar en el tema. De modo que, si os dais cuenta, este tiene las patitas azules porque es un hombre, este tiene el piquito amarillo porque es una mujer, la luz, la oscuridad y cómo todo se está confluyendo y siempre le está dando vueltas a lo mismo de mil maneras distintas. Aquí hay un montón más. Y aquí hay os traigo unas imágenes de bocetos suyos, de libritos, porque ella documentaba todo lo escribía. Hombre, los 126 libros no se escribieron solos. Ya veis aquí que yo digo, espérate, esto no es lo de Newton, lo de la refracción de la luz y la división del espectro y esas cosas, eso yo que sé pintar lo sé. Y yo digo, ay, qué listos eran tus espíritus. Y está pintando este del cisne y la paloma, el cisne concretamente, y estalla la guerra civil española. Que claro, ya se suele hacer eco de todo. Ya esto es la fusión de todo, de la luz, de la sombra, de lo femenino, de lo masculino, el huevo, cómo va a regenerar todo después de la destrucción, cómo se crea vida nueva. Pero claro, os lo voy contando así y os vais enterando. Esto vais aquí a verlo a donde sea que esté esta señora Arapaz enseñando y os quedáis que dice, pues muy bonito. Y además os digo, es muy visual, muy decorativo, muy pictórico, es muy agradable de ver igualmente. Esta es la paloma. Ya estamos en 1915. La Primera Guerra Mundial, igualmente, le salpicó a Suecia. Sí, pues ya está, pues sí. Igualmente, ella anduvo viajando por toda Europa, ¿eh? Ella fue a Alemania, estuvo en Italia, fue a Francia, Alemania también, que Irma anduvo por Europa también paseándose por ahí, ella lo que le permitieron. Bueno, pues la paloma, más de lo mismo, aquí tenemos... esto yo creo que es que yo he leído un textazo muy gordo y os lo resumo y os lo traduzco. Dicen que esto es el ADN. Y yo digo, vale, pues no te voy a decir que no es ADN, porque todo el mundo sabe que el ADN tiene una forma en espiral. Pero sí, pero en 1915 lo sabían, a lo mejor Irma lo sabía. Vamos a ver. Sí. ¿Ha visto? Es que está tirada. De modo que si se ha pegado la señora, venga, ven para atrás, o para adelante, haz algo. Bien. Ay, que me voy, los adelanto. Ay, spoiler. Pero si se pega todo el tiempo pintando circulitos, más o menos circulitos, si quieres que sea ADN, pero venga, pues no te vamos a discutir que no sea o que sea o deje de ser ADN. Lo que sí, lo de la refracción de la luz y cómo se divide, pues sí es cierto. Aquí están tonos más cálidos, aquí están tonos más fríos, aquí está otra vez, esto, créeme que el proyector me juega una mala pasada. Esto es amarillo, esto es azul, aquí ya la conocéis como si lo hubierais parido. De modo que eso. Y estos son algunos bocetos previos o trabajos que están llevando. Es que cuando uno está pintando, no pinta el cuadro. Pinta el cuadro a ver qué tal, y si es por delante, y si por detrás, y a ver
cuál me queda mejor. Que cuando uno de verdad está creando una obra, no dice voy a hacer esto, no. Uno lo empieza y hace varias pruebas y a ver cuál le gusta más. Y hay veces que llevas todas las pruebas para adelante o no. Pero eso, ella también hace acuarelas florales, ella esto es lo que vendía y de esto vivía. Pero también en sus sesiones de espiritismo hacía estas cositas, súper modernas. Así que me sigue doliendo mucho porque la rechazaron en el MoMA en aquella exposición. Y también va haciendo trabajos geométricos. Estos son apuntes, sus famosos libros de los 126 libros, unas cuantas paginitas, las más bonitas. Y hay mucho texto escrito, porque escribe una barbaridad esta señora. Como no había tele ni Netflix, pues ya está. Y continúo para adelante. Vale. Ya tiene 54 años esta señora. Y empieza a plantearse que la vida se está acabando. Entonces empieza a plantearse que si se tendrá que jubilar o no, qué va a hacer con ese volumen de obra no vendida, escondida y oculta porque el idiota de Rudolf Stein le dijo que no lo expusiera. Empieza a ir clasificando qué es lo que voy a alegar, qué voy a quemar, empieza a deshacerse de sus diarios personales porque ella no quería que trascendiera su vida, sino su obra. Y sigue estudiando sobre las religiones. Pero, lo más bonito de todo es que, y es lo que más tenéis que agradecer, deja de pintar. Y menos más, porque es que si sigue no termino. Esto lo tengo que agradecer. Y sigue investigando sobre las religiones, es muy teórica. Y además el famoso Rudolf aparece otra vez y le dice, oye mira, que sigas con lo que estás haciendo, que es fantástico, tienes todo mi apoyo. De hecho, como estamos de gira haciendo conferencias por toda Europa, me acompañas y me vas haciendo las conferencias y me vas dictando mis textos, porque eres una máquina. De hecho, la llamaban la divina o algo así también a esta señora. Y por fortuna para mí y para vosotros, ahí el descanso, que cuando yo me enteré, después de haber estado 4 meses y medio con el follón de esta señora, me dice, y ya deja de pintar. Y digo, ay, por fin, no tengo que seguir dando más averiguando. Pues eso. Lo que sí, este es el Goetheanum de lo tengo aquí, Donat. En Suiza, en la ciudad de Donat, en Suiza, que es una ciudad neutral que no es afectada por la guerra, el movimiento teosófico tiene su sede. Y ellos hicieron este precioso edificio en el que tienen todas sus investigaciones, todo su trabajo, todo lo que han ido averiguando sus socios y demás, porque ellos se dedicaban a estudiar las religiones, el espíritu humano y cómo hacer que toda la humanidad se ponga de acuerdo y no se pelee más. Así que eso. Y ella empieza, ya te digo, a empacar todo el tejaleo. Y avanza la vida. Y ya tiene 80 años. Que nos vamos, queda menos. De modo que una tal Tyra Klein, otra teosófica de otra rama, es que empiezo a tirar de una y me salen un montón, pero reconozco y confieso que Ilma es la mejor y la más interesante. Esta señora Tyra Klein, esta abuelita tan estupenda, también hacía sus sesiones de espiritismo y también pintaba poseída por los espíritus y también guardó toda su obra en un trastero. Y también dijo que no se abriera su obra hasta dentro de 10 años después de su fallecimiento. Pero Ilma lo hizo antes. Y le dijo, Ilma, ¿por qué no dejas tu legado a nosotros, la Fundación Protestante Signuta? Y le contesta Ilma, ponerlo en manos de personas sin inclinaciones antroposóficas no sería posible. Y yo digo, pues vale. La llamaban la mística,
Así que nada, que ya tiene nuestra pobre Irma 80 años y se muda con una prima a un pueblo de Suecia. Y a Djursholm, en Estocolmo. Y muere el 21 de octubre de 1944, ya por la segunda, anda, que vaya patinazo. Arrollada por un tranvía. Y Gaudí también murió atropellado por un tranvía. Igual que los artistas estos dolidos o resentidos son peligrosos, la kriptonita de los artistas son los tranvías. No sabéis cuántos tranvías han muerto, cuántos artistas han muerto por culpa de un tranvía, Esto es... En fin, bueno, ya está. Que la pobre, igualmente con 82 años daba igual un tranvía que otra cosa. Fallece. Deja el testamento del cual no os he querido traer, que hay fotos del testamento escrito con el notario de Estocolmo. Y lega su obra, 1.300 pinturas y 124 cuadernos que comprenden más de 26.000 páginas al sobrino, porque ella no tuvo hijos. Por eso pintó tanto. Yo lo digo yo, que lo sé. Pero que yo también tengo otras creaciones y otros proyectos en marcha. Entonces, el sobrino guarda el legado de esa tía tan peculiar, más bien por darle gusto a la señora que porque pensara que realmente pudieran valer algo. De hecho, ella lo que dejó preparadísimo. Esto no son sus cajas, es una foto que traigo yo para que os poneros en contexto. Esta sí es la granja. Y dejó, incluso pagado el alquiler por unos 20 años para eso, para que se preserve su legado 20 años después de su muerte. Muere en el 44, que yo soy muy mala para hacer cuenta. Vale, os pongo una granja aleatoria, que no es la granja, pero para que os pongáis en situación y más maletas para que entendáis que estaba todo como ahí, como mucho de todo ahí metido. Y claro, el casero del trastero, cuando pasan los 20 años, empieza a decirle a los hijos, concretamente en 1964, no, fue un poquito más tarde, fue en los 70 cuando, a lo mejor en el 64 cumplió el contrato. Y el pobre casero dijo, bueno, venga, espérate que me ha pillado liado, ¿no? Y ya llegó un momento en el que dice, mira, o me retiran la obra o lo quemo. Y ya el sobrino y el sobrino nieto ya, porque ya el sobrino tenía una señora edad, ya empieza a decir, ostras, los cuadros de la tata, que hay que colocarlos en alguna parte, a ver quién quiere eso. Y empiezan a decirle al Museo de Estocolmo, oye, Museo de Estocolmo, tenemos ahí un puñado de cuadros que han pintado una señora y seguro que os interesa. Y dices, un chisme a mí no me metas, por favor, todo quieto. Qué follón. No. Ahora van a otro museo. Hola, pero ¿alguien quiere estos cuadros? ¡Qué follón! ¡Qué montón de... qué guapo! No. Un problema, todos alegaban el problema del espacio. Nadie la quería. Y ahí anduvieron dando vueltas, desde se lo llevaron de la granja, lo metieron en un trastero. La verdad es que es un detallazo por parte de los herederos que hayan preservado eso, porque otra familia dice, mételo un listo. Y listo. Así que al final el hijo del heredero, sí, el sobrino nieto, pues ya les digo, en los 70 rechazó el Moderna, el Museo de Estocolmo le rechazó la obra, dijo que no. Y ya por fin en el 1986 hacen una exposición que se llama Lo espiritual en el arte en Los Ángeles. Por cierto, acabo de darme cuenta de que además de la guerra civil, se me ha olvidado deciros otra cosa. Y os la tengo que contar. Ella expuso en vida, hizo exposiciones tanto de su obra pública, la que todo el mundo conocía, las florecitas, los paisajitos y los retratitos, ella los expuso. Que hay datos, fecha y documentación de que expuso. Es que el MoMA también alegó que lo había expuesto. No, es que no hay por dónde pillarlo. Y también expuso la obra abstracta. Lo que pasa es que la obra abstracta
se expuso en exposiciones de convenciones de espiritistas, de personas de este tipo, interesadas en este tipo de actividades, de modo que no era realmente una exposición de arte, era una exposición en la que ponía a la gente, oye, mira, yo me comunico de esta manera con esta gente. Entonces, ahí Venga sí que no era una exposición de arte, pero que sí, que expuso sus dos tipos de obras. Bien, pues así que eso. Y ya os digo, llega lo del 2012 y el MoMA le sigue diciendo a Irma que no es suficientemente artista, no ha expuesto lo suficiente, ni es suficientemente abstracta como para que entre en la exposición de los pioneros del arte abstracto, lo cual ahora clama al cielo, pero bueno, rectificarán. Y una cosa que a mí me avergüenza mucho es que en 2013, desde octubre de 2013 a marzo de 2014, lo que pasa es que yo estaba entretenida con otros menesteres en aquella época. Ilma, el Museo Picasso de Málaga hizo una exposición sobre Ilma Afklin, y lo peor de todo es que yo recuerdo haber visto ese museo, ese cartel. Pero como estaba preñada para parir a mi otra niña, pues dije, ya lo haré. Y me estoy poniendo al diario, me estoy redimiendo y resarciendo. Pero el Picasso de Málaga nos trajo la obra de Ilma en 2013-2014 aquí a nosotros, a Málaga. ¿Y dónde está ahora? Por todas partes, como los espíritus. No. No. A ver. No, es que me la has traído súper bien. Esta foto es una foto de su casita, su despachito. ¿Veis? Aquí hay parte de su obra. Ah, mira, eso es de no sé qué. Ah, mira, eso es de cuando pintaba el caos. Esto es de cuando estaba pintando lo primordial. Ah, mira, la paloma. Oh, mira, un cisne. Pues ya lo sabéis vosotros mejor que yo. Vale. Los herederos hicieron una fundación. Al final, lo mejor hoy en día, si quieres preservar, no es tanto un museo como una fundación, con todo el follón de papeles que significa eso. La Fundación Afklin se dedica a mantener, divulgar y estudiar su legado, porque esas no sé cuántos libros y muchos cuadros no se van a estudiar solos. De modo que ellos no tienen un museo, ellos no exponen, pero continuamente están cediendo y prestando la obra, la ceden con el Museo de Estocolmo, tienen un convenio y suelen tener obra de Ilma Afklin siempre en exposición, la van rotando. La Fundación Afklin fue la que se puso en contacto con el Museo Picasso o viceversa o mutuo y fueron quienes trajeron la obra de Afklin y lo organizaron. Lo mismo ahora tienen otra en París, ahora hay otra en Suiza, ahora están, ¿sabe qué? La fundación está continuamente prestando, cediendo y divulgando, y además que te contestan en sueco, y ahora no sé qué, aquí dice, y ahora qué les digo, pero que te contestan y te hablan y son súper amables y encantadores y funcionan, vamos. Así que, si bien no tienen un museo donde tienen todos los cuadros de Ilma Afklin, pero sí hacen esas cosas como por ejemplo el concurso del templo, también ellos lo hacen, oye, ¿qué tal? Y de hecho están planteándose hacer ese famoso templo, dónde y cómo, y avepasta y esas cosillas. Así que eso es lo que hay por ahora y hasta hoy. Ostras, habéis chupado 82 años de vida doble en una vida, así que no está nada mal. Pues nada, hasta la próxima.